Hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones. Una oración por mi iglesia. Una oración por mi iglesia. ¿Cómo estamos orando nosotros por nuestra iglesia? ¿Estamos atentos a las verdaderas necesidades de nuestra iglesia? Y cuando digo verdaderas, les pido que vayan más allá de las necesidades materiales, que son importantes, que tenemos que atenderlas porque somos mayordomos del Señor, pero vayamos más allá, vayamos a las necesidades espirituales de nuestra iglesia. Mi nombre es Reinaldo Arú, soy copastor acá en la Iglesia Bautista Central de Ocumare, y como les decía, hoy estamos iniciando esta nueva serie de predicaciones, una oración por nuestra iglesia. Si les soy sincero, pensando en esto, cómo orar por mi iglesia, cómo orar por nuestra iglesia, es difícil orar espiritualmente por una agrupación de personas que en su apariencia no es más que eso, una organización humana. Suceden cosas, somos lastimados, a veces las cosas no van por el camino que nosotros queremos, a veces Dios lleva las cosas por otro camino diferente. Es difícil, si somos sinceros con nosotros mismos, es difícil sentarse a orar sin dejar que nuestro yo, que nuestras necesidades o nuestros posibles resentimientos o nuestras posibles emociones invadan nuestra oración y deje de ser una oración espiritual. Ciertamente el Espíritu Santo conoce mejor nuestras necesidades y la palabra dice que Él ora con gemidos indecibles, clama con gemidos indecibles por nosotros y nos ayuda en nuestras oraciones. Pero qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiéramos orar verdaderamente de forma espiritual por nuestra iglesia. Y esto no desliga la oración de las cosas prácticas que están presentes en la iglesia de Cristo. Hace ya algunos años yo estaba en proceso de divorcio, me estaba divorciando de mi primera esposa. Y a medida que iba pasando el tiempo, esto es una situación dura, difícil para cualquier persona. Yo en ese entonces aún no conocía al Señor. En medio de todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba cambiando, yo tenía un sentimiento de vacío, de intrascendencia en mi corazón. Una de las causas, de muchas causas que llevaron a mi divorcio fue justamente lo mal que estaba esa relación y el hecho de que yo sentía que el peso de esa relación me estaba lastrando. Yo no sé para qué, porque ni en aquel momento yo podía decirle a nadie exactamente qué esperaba hacer yo o a qué aspiraba yo, pero yo sentía que la vida no podía seguir transcurriendo de la manera en la que estaba transcurriendo. Yo estaba sintiendo que estaba encadenado a una situación sin solución y aún ya estando en proceso de divorcio, ya sabiendo que eso iba a terminar, seguía sintiendo lo mismo. Yo sentía que mi vida era una piedrita cayendo en un vasto estanque y de repente esa piedrita caía y en la superficie había muchas ondas y mucho caos y mucho movimiento, pero en mi corazón yo sabía que en el fondo de ese estanque no estaba pasando nada y que en un momento dado ese estanque, la superficie, iba a volver a aquietarse. Yo sentía que mi vida estaba transcurriendo como esa piedrita que cayó, originó unas ondas, un alboroto y luego todo se calmó y así quedó. Sentía que mi vida no estaba dejando huellas ni en el mundo ni en ningún otro lado. Quizá a usted le parezca esto un punto de vista quizá un poco tonto, ¿no? O egoísta, pero era lo que estaba sintiendo yo en ese momento, ¿no? Yo ya conocía a quien hoy es mi esposa y muchas veces conversé con ella acerca de esto. Yo puse en duda
mi trabajo, mi carrera, lo que estaba haciendo con mi vida. No podía creer que todo en la vida fuera estudiar y trabajar, dedicando del tiempo que tenía, poco que es, todos tenemos muy poco tiempo, y uno saca la cuenta de las horas que dedica a esas cosas, y te das cuenta que son casi 2/3 de tu vida que se están yendo allí. Y no era por el hecho de estar ocupado en un trabajo o de estar ocupado en un estudio, sino que yo pensaba, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito de esto? ¿Qué dejará esto en el mundo después que yo me muera? De alguna manera, mi mente y mi corazón estaban respondiendo a algún trabajo que estaba haciendo el Espíritu de Dios en mi vida, porque había llegado a una conclusión a la que llegó el predicador hace miles de años. Usted ha leído Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que hacemos en esta tierra, todo lo que podemos hacer aquí, está vacío. ¿Por qué? Porque un día va a terminar. Un día va a terminar. En el mismo libro de Eclesiastés leemos que uno llega a esta tierra desnudo, y desnudo se va. Todas las cosas que usted pueda lograr, yo le puedo nombrar mis propias cosas, un título universitario, el testimonio de años de carrera bien llevado, donde hubo esfuerzo, donde hubo dedicación, una familia, un apartamento, un carro, todo eso se va a quedar. Y nada de eso me va a dar ni mayor trascendencia, ni mayor honor una vez que mi cuerpo esté en la tierra. Porque un mismo destino tiene el rico y el pobre. A lo mejor la tumba y la lápida sea más fastuosa en un caso que en otro, pero debajo de esa lápida son los mismos gusanos que se están comiendo ambos cadáveres. Pienso que ya en aquel entonces, como decía, Dios estaba despertando en mí una semilla sembrada hace muchísimos años. Algo que estaba abriendo mi alma a nuevas inquietudes, a nuevas inquietudes, y me hacía desear algo más. En el mismo libro de Eclesiastés dice que Él puso eternidad en nuestros corazones. De alguna manera estaba despertando ese sentimiento y esa necesidad en mi vida. No mucho después, yo diría que unos 2 años después de toda esa situación, caía yo de rodillas delante de la cruz de Cristo, implorando el perdón de mis pecados, suplicando a Cristo que me hiciera de nuevo y me levantara a un propósito verdadero. Yo en ese entonces, cuando yo le pedí a Cristo que me salvara, le pedí a Cristo que me sacara de ese pozo en donde estaba, no entendía del todo lo que estaba pidiendo, lo que estaba haciendo, pero sabía que quería salir de ese círculo, de ese ciclo de vanidad. Todos en algún momento hemos sentido eso mismo. ¿Quién en este momento en el que está atravesando nuestro país no ha sentido la vanidad del esfuerzo, de la tensión, de la incertidumbre, de la predicación, de la preocupación, la vanidad de todas las cosas que hacemos, para que semana tras semana estemos en lo mismo? Hay un ciclo que se repite y se repite, y sentimos que tiene que haber algo más. Los americanos, o algunos estudiosos americanos lo llaman la carrera de las ratas, y no necesariamente tenemos que estar en una crisis como la que sufre Venezuela. Ellos llaman la carrera de las ratas, porque nos ponen a nosotros, al hombre, como si estuviéramos encerrados en un laberinto de ratas de laboratorio, donde lo único que vemos son las paredes del laberinto y estamos corriendo todo el tiempo por alcanzar aquella comida, que en algunos casos el científico la pone y en otros casos no.
entonces ni siquiera estamos seguros de que vamos a alcanzar lo que se supone que anhelamos y deseamos. Y no tenemos ninguna visión más allá porque las paredes del laberinto nos tienen viendo hacia adentro, hacia la cárcel en donde estamos. No tenemos ninguna visión de que estamos dentro de una carrera de ratas, seguimos persiguiendo un sueño. Y ese es el problema. Tenemos esa inquietud en nuestros corazones y queremos llenarla con lo que no es. Queremos satisfacer una necesidad de características infinitas. Recuerda que les dije que en Eclesiastés dice, puso eternidad en los corazones de ellos, con cosas finitas, con cosas que se acaban. Y no me refiero solamente a las cosas materiales. Tenemos un vacío en el alma de características infinitas y eternas, una sed abrasadora por verdadero significado, por verdadero propósito. Pero estamos atrapados en los límites de un mundo finito, el laberinto, dominado por el pecado y la muerte, que hacen que todo intento del corazón del hombre resulte vano. No sé si todos estamos familiarizados con la frase sueño americano. Estamos ahorita estudiando un libro, algunos hermanos, que nos ha enfrentado un poco con la realidad de la iglesia occidental. La frase sueño americano fue acuñada en 1931 por un señor que se llama James Truslow Adams, y él lo describe como, y cito, un sueño en el cual cada hombre y cada mujer pueden llegar al máximo de su capacidad innata y pueden ser reconocidos por los demás por lo que son. A lo mejor podemos pensar que esto es un concepto nuevo, que esto, de hecho, pensando en la palabra sueño americano, siempre pensamos en un país en particular. Pensamos en los gringos. Eso es una cosa que ellos inventaron, no sé qué. No. Lea la Biblia, desde el Génesis en adelante, y encontrará a mucha gente tratando de mejorar, tratando de ser distinta, tratando de ir más allá. ¿No me creen? Génesis 4, la historia de Caín. Había un ritual establecido para el sacrificio. No solamente un ritual, había una disposición que debía tener el que estaba ofreciendo. Pero Caín no ofreció lo que pedía Dios ni de la manera que pedía Dios, sino que ofreció lo que él quiso y como él quiso ofrecerlo, pensando que así podía mejorar la ofrenda. Sigamos adelante. Génesis 11, la torre de Babel. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Mejorar por lo que somos, ganarnos un nombre por lo que somos. Y siga usted buscando en la Biblia y encontrará entre los reyes de Israel, entre los reyes de Judá, entre los jueces, gente que quiso ganar un nombre por sí misma. Así que esto es tan antiguo como el hombre mismo, este deseo de hacer estas cosas en nuestras fuerzas es antiguo, tan antiguo como la misma humanidad. Vivimos en los tiempos de la iglesia, la más magnífica de todas las obras de Dios. Sin embargo, aún la iglesia ha sido permeada, penetrada por esta forma de pensar. Aún dentro de la iglesia que vemos hoy, la iglesia visible, tenemos esta noción de automejorarnos, de autosuperarnos, a veces de manera tan sutil que no nos damos cuenta. A lo mejor yo le estoy diciendo esto ahorita y a usted esto le suena extraño, eso no va conmigo, eso no soy yo. Pero lo tenemos tan sutilmente metido debajo de nuestra piel que no nos damos cuenta de que está ahí. ¿No me creen? ¿Cuántas veces le ha dicho a una persona la frase, Cristo tiene un plan para su vida? ¿Cuántas veces se le ha dicho a usted mismo? Y cuando pensamos en ello, de pronto tenemos un Dios que tiene 6.000 millones de planes diferentes en el mundo, según esas palabras, porque si tiene un plan para tu vida, y un plan para tu vida, y un plan para la vida del hermano, y un plan para toda la gente que está afuera, entonces el libro de los planes de Dios es el libro gordo de Petete.
con 6.000 millones de planes diferentes para las vidas de las personas. Pensamos en Dios de una manera egoísta. ¿Qué quiere Dios hacer con mi vida? Hacer de mi vida. ¿O qué quiero que Dios haga por mi vida? Lo más triste es que cuando hablamos así, pensando en los supuestos propósitos de Dios para mi vida, tenemos en mente nuestros límites finitos, humanos y mundanos. Pensamos en qué puede hacer Dios con mi vida y no nos damos cuenta que estamos encerrando el poder de Dios en el término temporal de nuestra vida, en el término finito de nuestro alcance. ¿Qué quiere hacer Dios de mi trabajo? ¿Qué quiere hacer Dios de mi carro, de mi casa, de mi familia? Y Dios obra fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de todo lo creado. El alcance de los planes de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, va mucho más allá de lo que podemos entender. De esta manera, metemos a Dios en una caja. Metemos a Dios en una caja y no le dejamos obrar en nuestras vidas. Es difícil orar por nuestra iglesia justamente porque eso está en el corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces me he sorprendido orando por cosas que son simplemente mi deseo. En el fondo de toda mi oración está mi deseo, muy bien intencionado, muy bien pensado, pero lamentablemente no está fundado en el deseo de Dios. No está fundado en el deseo de Dios. Gracias a Dios por las cartas del apóstol Pablo, gracias a Dios por las oraciones que el apóstol Pablo dejó en cada una de sus cartas. ¿Por qué? Porque Pablo oró por cada una de las iglesias donde ministró de manera espiritual, clara, divina. Él no pidió por cosas vanas, él no pidió por sus propios deseos personales. Lo que leemos en las oraciones de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo y plasmadas en la Escritura, al igual que el resto de los libros de la Biblia, es la mismísima oración de Dios por su iglesia. No que Pablo haya sido igual a Dios, sino que fue usado por Dios para poner las palabras de esas oraciones en la página de este libro. Es muy fina la línea entre pedir por la realización del propósito de Dios en y a través de nuestra iglesia y pedir por la magnificencia, éxito, notoriedad de nuestro ministerio. Es muy delgada la línea entre pedir que Dios realice sus propósitos en la iglesia y pedir que Dios magnifique el ministerio de los hombres. La diferencia no está en las palabras que usamos para orar, la diferencia está en la motivación que está aquí. En Efesios 3, del 14 al 21, Pablo ora por la iglesia que estaba en Éfeso. Vamos a leer una vez más estos versos. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Si vemos la segunda parte del versículo 19, ahí está el resumen de la oración de Pablo. No que el resto no sea importante, pero a esto se dirige Pablo en toda su oración. El verso 19 en su segunda parte dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Vamos a tocar este texto, este pedacito de este texto en más detalle más adelante. Pero ahorita quiero llamar su atención sobre algo bien particular de esta frase. Pablo está pidiendo que los creyentes en Éfeso, que no son ni supercristianos, como mencionaba nuestra hermana Neiris en la clase en la mañana, ni extraterrestres, son hombres como nosotros que creyeron en el Señor Jesucristo y militaban y se congregaban en una iglesia en la ciudad de Éfeso hace miles de años. Está pidiendo para esa gente, que son seres finitos, que sean llenos de toda la plenitud de Dios, que es un ser infinito, es un ser eterno. Y quiero que lo notemos porque al leer esto y al pensar en esto con detenimiento, la lógica humana explota como una cotufa. Porque ¿cómo es posible que toda la plenitud de un ser que es infinito pueda ser contenida en seres finitos e imperfectos? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible esto? Tengamos esto en mente mientras continuamos con el mensaje. Es imposible de ignorar eso allí. Y debemos leer bien todo el pasaje para entender no solamente lo que está diciendo Pablo, sino cómo eso se lleva a cabo en nosotros. Yo creo que en la Biblia por fe, quiero que me entiendan, no estoy planteando esto como las contradicciones de los ateos. Yo creo en la Biblia por fe. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, desde el primer versículo hasta el último. No hay ni una sola palabra en la Biblia que exprese el punto de vista de un hombre. Toda la palabra está escrita por inspiración divina. Toda. Yo creo eso por fe. La verdad, espero que todos aquí creamos eso por fe. Ahora, es necesario enfrentar la palabra con nuestras limitaciones, o al contrario, enfrentar nuestras limitaciones para comprenderlas con la misma palabra. Porque el hecho de que yo lo creo por fe no me evita preguntarme esto: ¿cómo es posible que esto suceda? Y mientras estudiaba este texto, toda esta oración, traté de responder dos preguntas, solo dos preguntas a toda esta oración. Primero, viendo la petición de Pablo y viendo lo lógicamente imposible que parece, me tengo que preguntar, ¿a quién le está pidiendo Pablo esto? Y esto como que si yo fuera un nuevo creyente en la fe que no conoce sino simplemente que vino a Cristo por fe para salvación y perdón de pecados. Es obvio que está pidiéndole el Señor, pero ¿de qué manera? ¿A qué personas de la Trinidad le está pidiendo? ¿Cómo está pidiendo? Vamos a leer un poco los versículos del 14 al 16. Dice la palabra del Señor en esos versos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En primer lugar, hay que notar que Pablo está haciendo esta petición al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios eterno. Pero no solamente el Padre de él. Fíjense la afirmación que dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos empezar con las palabras toda familia. Una mejor traducción para estas palabras en el original sería la familia completa, del cual toma nombre la familia completa en el cielo y en la tierra. Inmediatamente me hace pensar, ¿de qué familia, a qué familia se refiere?
¿Qué dice Juan 1:12? Dígala duro, Silvia. Okay. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, la familia de Dios. Ahora, ¿por qué dice la familia completa en los cielos y en la tierra? Bueno, sin extendernos mucho en esto, vamos a ir un momento al Antiguo Testamento, primer capítulo de Job. No sé exactamente la cita, pero empieza a describir la situación en la que vive Job, una situación de prosperidad y todo aquello. Y en un paréntesis dice que se presentaron delante de Dios, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Job 1:6 me dice Liz. ¿A quién se refería el escritor cuando decía los hijos de Dios? Los ángeles. ¿Y a quién se refiere el escritor en Juan 1:12 cuando dice a todos los que recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Al hombre. En los cielos, los ángeles son hijos de Dios. En la tierra, el creyente, los creyentes son hijos de Dios. Esa es la familia completa. Esa es la familia completa. Dice, a los que le recibieron y a los que creyeron. ¿Ok? No es todo hombre. Es al que le recibió y al que le creyó. La familia completa de Dios. Entonces, no solamente le está pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino a nuestro Padre. A esto quería llegar. Está pidiéndole a nuestro Padre. ¿Y qué le pide? Ya que hemos estado leyendo esto, ¿qué le pide Pablo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, al Dios santo, 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 que habita en el cielo? ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo que nos dé su provisión inmensa e infinita, que ya vamos a detallar cuál es. Está diciendo allí, si leemos en el versículo 16, dice, para que os dé, para que nos provea. Y dice, conforme a la riqueza de su gloria. Es un padre que está sacando de su tesoro para proveer a sus hijos. A ese le está pidiendo Pablo. A ese Dios le está pidiendo Pablo. ¿A qué nos llama la atención esto? No está pidiendo un Dios lejano. Está pidiendo a nuestro Padre, a ese Dios que de su majestad infinita descendió a la tierra para hacer a pecadores viles y bajos como nosotros, sus hijos. El Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. Está pidiéndole Pablo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, que abra su tesoro para proveernos. Esta es la fuente a la que acude Pablo para pedir un regalo tan abundante y tan inmenso como lo es toda la plenitud de Dios. Ahora bien, la petición de Pablo no solamente involucra al Padre. Vamos a leer al final del versículo 16. Y allí leemos, vamos a leer todo el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esta es la primera parte de la petición de Pablo. Pablo inicia pidiendo a Dios que fortalezca a los creyentes con poder. Cuando venimos a Cristo como nuevas criaturas, y no creamos que es cuestión solamente del tiempo, el que seamos más fuertes o más sostenibles o más estables.
La verdad es que muchos de nosotros permanecemos siendo criaturas débiles, permanecemos siendo criaturas sin poder. Porque el poder no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces, la primera necesidad que Pablo ve que debe ser satisfecha es el ser fortalecido con el poder del Espíritu. Yo no estoy hablando de milagros, aunque eso entra en lo que es el poder de Dios. Yo no estoy hablando de lenguas, aunque eso entra en lo que es el poder de Dios. Yo estoy hablando del poder de resistir, del poder de avanzar, de ir hacia adelante por fe. Antes de que empezara esta oración, Pablo dice en el versículo 13 del capítulo 3, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. E inmediatamente inicia su oración y lo primero que pide es fortaleza. Está orando por gente de la iglesia de Efesios que estaba llorando, que estaba lamentando la partida de Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, cuando fue a Jerusalén y fue arrestado, esta carta la escribió Pablo desde Roma, estando preso? Él fue a Éfeso, o no llegó a Éfeso, llegó a Mileto, y desde Mileto mandó a llamar a los ancianos de la iglesia, y se reunieron allí y se despidió de ellos y les encomendó que siguieran enseñando todo el consejo de Dios. Y de hecho, una de las cosas que les dijo fue: no veréis más mi rostro. Habían pasado 2 años, este apóstol estaba en Roma y estaba escribiendo desde la prisión a la iglesia de Éfeso, y posiblemente había recibido noticias en ese tiempo de que la iglesia había estado entristecida, o quizá desmayaba a causa de las tribulaciones que sufría Pablo y que posiblemente también estaban sufriendo ellos. Pero Pablo le dice: no desmayen, estas tribulaciones son vuestra gloria. Y está pidiendo aquí justamente lo opuesto a ese desmayo que sentían los efesios. Sean fortalecidos con poder. Tememos muchas veces, siendo cristianos, estando apenas recuperados del mal de nuestro pecado, apenas sacados del foso pestilente del pecado, tenemos temor en nosotros. Muchas veces permanecemos, en algunas ocasiones, temerosos de ser juzgados por la vida que una vez llevamos, y porque tenemos todavía en nosotros ese impulso de volver allí. Tenemos temor de no ser dignos en otras ocasiones del llamado que se nos ha hecho. Tenemos temor de las consecuencias de atender fielmente ese llamado. Bueno, lo que está pidiendo Pablo aquí es fortaleza con poder para esa debilidad, para ese desánimo que nos arrasa, que arrasa con todo, que nos hace ver detrás de cada esquina el juicio y el castigo de Dios y nos cierra los ojos a su misericordia y a su gracia. Esa fuerza que nos da con poder, nos las da por su Espíritu. No es un poder que nazca en nosotros, nos la da el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que está pidiendo el Padre y está involucrando en la petición al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra con poder en nosotros. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, fuertes, para ir hacia adelante. Por eso Pablo pide al Padre que los efesios sean fortalecidos con el poder del Espíritu. Porque es necesario que estemos afirmados, que estemos fortalecidos, que estemos establecidos en la fe por medio de ese poder. Yo hoy oro, como oraba Pablo, por nosotros, por nuestra iglesia. Que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Con poder por el Espíritu Santo. Dice, fíjense que hay una parte allí interesante que dice, en el hombre interior. No es un poder de apariencia, hermano. No es un poder que verán los que están afuera. Es un poder que se manifiesta desde adentro del creyente, desde donde mora el Espíritu Santo. Se manifiesta en la debilidad del creyente y no en su fortaleza.
Hoy que estamos sujetos a tantas debilidades y a tantos problemas y a tantas situaciones adversas, hoy es el momento en el que Dios se glorifica a sí mismo, no por sacarnos del problema, sino por levantarnos en medio del problema. Porque a pesar de que estamos rodeados de agua, no nos ahogamos. A pesar de que estamos en medio de la batalla, estamos victoriosos. Ese es el poder del Espíritu Santo, que glorifica a Dios en la debilidad del creyente. Y adicionalmente, la petición de Pablo también involucra al Hijo. Sigamos leyendo en el verso 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, vemos que está pidiendo el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos fortalezca con poder por su Espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Esta petición no es una consecuencia de la primera, es paralela, es simultánea a la primera. Es decir, no es que el ser fortalecidos en el Espíritu es un requisito o un antecedente para que Cristo pueda morar en nuestros corazones. Suceden, digamos, al mismo tiempo. Es la misma cosa, es el mismo hecho, es el mismo milagro visto bajo diferente luz. Fíjense que Pablo, que suele usar muchas veces el nombre Jesús o Cristo Jesús, ahorita está usando el nombre Cristo. Solo Cristo. ¿Por qué? Siendo tan común en él usar Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús, usa aquí Cristo. Tenemos que reconocer que en nuestra vida como creyentes, y no solamente dentro de las filas de los cristianos que llamamos nominales, católicos y todo eso, sino también en las filas de nosotros, muchas veces tenemos a Jesús, sí, pero no nos hemos apropiado de todo lo que eso significa. Por eso Pablo está usando aquí el nombre Cristo, que no es un nombre personal, es su título. Y todo lo que encierra ese nombre, todo lo que nos comunica ese nombre, es lo que deberíamos nosotros, de lo que deberíamos nosotros apropiarnos. Mira lo que está diciendo. Cristo es el título de Jesús que lo coloca como rey, como Mesías, como el ungido de Dios. Implica toda la majestad, toda la gloria que Jesús tiene. No estamos hablando simplemente de aquel hombre que vino a Galilea y que estuvo en medio de los hombres y que fue a la cruz a morir, aunque implica también eso, sino que estamos hablando de ese hombre que después de muerto resucitó y fue glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Muchas veces tenemos a Jesús como tener un retrato, tenemos a Jesús como tener un crucifijo, como tener un rosario, como tener una oracioncita, una estampita para repetir la oración día y noche. Y hablando de evangélicos, de nosotros, muchas veces tenemos a Jesús como aquella persona a la que oramos en la mañana, le oramos en la noche y en el medio del día se quedó en la casa porque con nosotros no salió. Y yo soy culpable de ese pecado más que muchos acá, porque qué difícil es sacarse el chip de la cabeza. Deberíamos eliminar la palabra secular de nuestro diccionario. Eso no existe. Esa palabra trata de crear una división, una separación entre lo que es adoración a Dios y lo que no es adoración a Dios. Pero entiendan una cosa, entendamos una cosa. Desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, todo lo que hacemos en este mundo es para el Señor. Todo lo que hacemos en este mundo es para el Señor. Muchas veces venimos aquí y pretendemos estar limpios aquí y hacemos oraciones aquí y no nos preocupamos de lo mismo mientras estamos en la casa, en el trabajo, en compañía de los vecinos, de la familia.
No podemos escapar de la presencia del Señor. Todo lo que hacemos es un acto de adoración para Dios. Tenemos que aprender a vivir, a entender que Cristo mora por la fe en nuestros corazones. ¿Saben lo que significa eso? No estamos hablando de un huésped que vino, se quedó 3 días y se fue, al que atendemos y podemos acomodar la casa esos 3 días y tenerla fina y venga y duerme en la mejor cama y venga y coma la mejor comida y ay, bueno, ya se fue, ya me puedo relajar. No es así. El verbo mismo que dice more Cristo por la fe en vuestros corazones habla de una morada permanente, estable. Ese mismo Señor al que usted atiende también el domingo en la mañana es el mismo que se queda pasando hambre después que usted sale para su trabajo. Es el mismo que se queda en un rincón durante la fiesta que hizo en su casa o durante cualquier otra cosa que esté haciendo y no le tome en cuenta. Incluso podemos venir a la iglesia de una forma tan irreverente que realmente no estamos entrando a la presencia de Dios. Realmente nunca estuvimos en la presencia de Dios. Cuando Pablo dice aquí que more Cristo por la fe en vuestros corazones, no es de la boca para afuera. Es que tengamos una relación verdadera, práctica, real con Jesucristo. De tal manera que todo lo que yo hago, todo lo que cada uno de nosotros hace, sea un sacrificio al Señor. ¿Cómo es eso, hermano? A lo mejor me preguntará. Hermano, muchas veces despreciamos cosas que hacemos, nos quejamos de situaciones en las que estamos, y lo que estamos haciendo, como diría mi hermano Zamora por allá, es morcilla para el diablo. Porque nos estamos quejando quizá de un lugar donde el Señor nos puso a trabajar, quizá de un vecino que tenemos cerca. Nos estamos quejando quizá del sitio donde vivimos, nos estamos quejando a lo mejor del transporte en el que nos tenemos que mover, a lo mejor nos quejamos del carro porque falla toda la semana, o nos quejamos del hijo, que no es todo lo que yo quisiera que fuera. Estamos despreciando el ministerio que Dios nos llamó a atender. No a todos los cristianos Dios nos llama un púlpito, eso es cierto, pero a todos los cristianos Dios le entrega no solamente un don, hermana, una cantidad de trabajo, de ministerio para hacer. Usted está en su trabajo y la manera en la que usted trabaja está hablándole a la gente que lo ve. Usted está en su trabajo y la manera en la que usted se comporta está hablándole a la gente que le ve. Usted puede predicarle y leerle la Biblia todos los días a esa persona, pero si esa persona no ve a Cristo en sus hechos, usted no está predicando el Evangelio a esa persona. Usted lo que está haciendo es empujarla para el infierno. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, cada vez que usted se queja, cada vez que usted con su actitud trabaja de una manera floja o entregada, o se queja a oídos de estas personas, usted lo que está diciendo, ¿cuál es el Dios de este hombre? En cambio, si usted llega a su trabajo en la mañana y gracias Señor por esta oportunidad, todo lo que yo vaya a hacer hoy es un sacrificio para ti. Ayúdame a mantenerme pensando en ti, no en los problemas. Ayúdame a mantenerme pendiente de ti. Ayúdame a entender que en tu presencia estoy siempre. Y a veces, sin abrir la Biblia, personas se le van a acercar a usted simplemente con saber que usted es cristiano, porque no van a entender. No van a entender cómo es posible que usted viva de esa forma. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, de forma íntima, de forma real, de forma verdadera, práctica. Es una persona que está con nosotros. No la tratemos como que si fuera una mera foto, un mero nombre, o una persona que está lejos y viene a veces. Aquí podemos ver que la oración de Pablo está involucrando a las 3 personas. Pide al Padre para que les fortalezca en el poder del Espíritu, para que pueda habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Este mensaje se me está haciendo largo, hermano, pero aleluya.
porque toda la palabra que Dios está dando para el día de hoy es necesaria para todos nosotros. Es necesaria para todos nosotros. No solamente para que lo hagamos nosotros, sino para que recordemos todo esto y oremos por nuestra iglesia, primeramente por nosotros, y segundo, para que todo eso que el Señor haga en nosotros se derrame el resto. El avivamiento comienza por una persona, y quizás esa persona soy yo. ¿O es usted? No lo sabemos. Una oración por la iglesia. Entonces nuestra primera pregunta queda resuelta. Pablo está pidiendo su plenitud para la iglesia de Dios al Padre, a Dios el Hijo y a Dios al Espíritu Santo, un dador infinito y eterno para una petición infinita y eterna. En segundo lugar me pregunto, ¿cómo será posible cumplir esa petición de derramar toda la plenitud de Dios en vasos viles y finitos? ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo podríamos nosotros soportar eso? ¿Usted se imagina eso? Que Dios derrame todo lo que Él es en uno de nosotros. ¿Cómo podríamos soportar eso? Es una pregunta que se debe responder en dos partes. Y primero, yo quiero tocar esa pregunta en cuanto a nuestra incapacidad como vasos, como recipientes, para soportar tan glorioso, vasto e infinito contenido, como es la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos soportar eso? Somos incapaces, realmente somos incapaces de eso. Dice Santiago, y hoy digo yo con él, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego ¿qué? Se desvanece. Esa es la vida del hombre. Pero tenemos que considerar por fe dos hechos. Lo primero es lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este es el primer hecho. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y no hechas por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Hemos sido creados. Somos nuevas criaturas nacidas del Espíritu, que ya de alguna forma por el poder de Dios somos capaces, o nos ha capacitado Dios, de trascender los límites de nuestra carne. No quiero decir con esto que vayamos a ser Superman o no. Podemos trascender los límites establecidos a la carne porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, quizás se pueda ir aclarando un poco el cómo es posible que esto suceda. Además de esto, este es el primer hecho, somos nuevas criaturas, debemos considerar la realidad de que no existe un cristiano nacido de nuevo para vivir aislado. El nuevo nacimiento y la entrada del cristiano en la iglesia de Cristo es una misma cosa. Son dos acontecimientos simultáneos, aunque no nos hayamos hecho aún miembros de una iglesia local, lo cual debemos hacer una vez que creemos en Cristo. Fíjense una cosa, lo que está diciendo Pablo en Efesios 2 del 19 al 22. Leemos allí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto nos afirma algunas verdades con respecto a la iglesia. Primero, somos conciudadanos de los santos, es decir, estamos dentro de una comunidad de personas redimidas. Segundo, somos miembros de la familia de Dios. No es cualquier cosa, hermanos, somos hijos de Dios. Tercero, formamos parte de un edificio, o como lo presenta figurativamente Pablo, de un edificio más grande que nosotros mismos, cuya piedra angular es Cristo y su fundamento son los apóstoles y los profetas. La doctrina que el mismo Señor enseñó a los apóstoles y profetas, palabra revelada por Dios a estos apóstoles y profetas. No es la palabra de estos hombres, es la palabra de Dios.
Pero lo más interesante e impresionante de todo esto que estamos leyendo en el capítulo 2 de Efesios es que dice que somos parte de un edificio que va siendo edificado, va creciendo. Eso quiere decir que la iglesia aún no está completa. Eso quiere decir que es una obra en progreso. Eso quiere decir que es más grande de lo que nosotros podemos ver. En algún momento, creo que en uno de los mensajes del mes pasado, yo les decía, la iglesia invisible de Cristo es la iglesia que está donde hay la iglesia que tiene miembros y creyentes en todas partes del mundo donde se invoca el nombre del Señor. Gente que nosotros no vemos ni sabemos que existe. Ayer yo venía manejando, el viernes venía manejando de Valencia para acá y salía una muchacha en una borde de la autopista, ahí sentada esperando camioneta. Pero eso es una cosa, hermano, que usted ve para atrás, monte, usted ve para el otro lado, monte, para adentro, monte. ¿De dónde salió esa muchacha? Y lo más increíble, se paran autobuses a recoger gente ahí. Hay gente, hermano, donde ni siquiera nosotros nos imaginamos. En los montes más espesos, en los lugares más retirados, hay gente. Y yo les puedo asegurar que por el poder de Dios, en todos esos lugares, o en la mayoría de ellos, se invoca el nombre del Señor. Donde se invoca el nombre del Señor, hay gente que forma parte de la iglesia de Cristo. Es mucho más de lo que nosotros vemos. Pero no solo eso. Muchas veces nos olvidamos de la gente que ya creyó hace miles de años. Toda esa gente es parte de la iglesia. Toda esa gente es piedra dentro del edificio de la iglesia. Y nos olvidamos de la gente que va a creer. Lo que pasa es que nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y siempre pensamos en la iglesia en términos de nosotros. Pero la iglesia es algo que comenzó en Pentecostés y va hacia la eternidad, no terminará, es una obra infinita. Y aquí podemos empezar a entender cómo Pablo dice que la plenitud de Dios habita en nosotros. Toda vez que todo creyente forma parte de la iglesia de Cristo, es miembro de una iglesia local en alguna parte, sea cual sea, entonces empezamos a entender cómo puede ser que habite la plenitud de Dios en nosotros. Porque inmediatamente vemos que formamos parte de una obra que es infinita, más allá de nuestra limitación, más allá de nuestra incapacidad, de nuestra temporalidad, digamos. Formamos parte de una iglesia que es infinita. Gloria a Dios por eso, que es eterna, que no acaba y que no terminará. Esta iglesia de la que acabo de hablar es el misterio escondido en Dios desde los siglos, que no reveló a nadie, sino a los apóstoles por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que los apóstoles entregaran esa explicación, ese misterio al mundo en la predicación del Evangelio. Y dice Efesios, y dice en otras partes de la Biblia, que los ángeles, ni siquiera los ángeles tuvieron conocimiento de este misterio, y que lo están entendiendo y lo están aprendiendo ahora. Adivine por medio de quiénes. Por medio de la iglesia. Los ángeles están viendo, maravillados de la misericordia y la gracia de Dios en la obra que está haciendo en la tierra. Nosotros somos capaces como iglesia, no estoy hablando de Moisés Trasladino, de Reinaldo Arú, ni de Goyito Rodríguez, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de que somos un cuerpo, somos uno. En conjunto, la iglesia invisible es capaz de ser llena de toda la plenitud de Dios, porque está conformada de nuevas criaturas creadas en el Espíritu, y porque forman parte de la obra eterna e infinita de la iglesia de Dios. Por eso podemos recibir ese regalo. En segundo lugar, aquí estamos viendo, acabamos de ver en cuanto a nuestra incapacidad, cómo responde la palabra a ese tropiezo, digamos. Pero en segundo lugar debemos ver cómo hace Dios este trabajo en nosotros. Vamos a leer los versos del 18 al 19, capítulo 3 de los Efesios. Seáis plenamente capaces, vamos a leer desde el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esto es parte de esa morada de Cristo en nosotros, en los creyentes, en la iglesia. La salvación que Cristo obró para nosotros tiene tal amplitud que es necesario ser cuidadosos cuando la estudiamos, en cómo la entendemos, en cómo la enseñamos. Si alguna de esas dimensiones, si alguna de esas medidas se le da mayor atención, mayor énfasis, se corre el riesgo de deformar las otras, de deformar nuestra percepción de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a ver primero la profundidad y la altura, y vamos a tratar de ser rápidos con esto. Veámoslo primero desde este punto de vista. La profundidad, el pozo miserable de donde Dios nos sacó, nuestro pecado. La palabra dice que la condición del hombre es de pecado, de perdición. Estamos hundidos en nuestros pecados. Y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. No podemos estar en su presencia porque el pecado ofende la santidad de Dios. Esa es la profundidad, podríamos hablar de esa como un aspecto de la profundidad. La altura, la persona que nos salvó está sentada a la diestra de la majestad en las alturas. Esa majestad, ese Dios que es santo, santo, santo. Estamos separados de ese Dios por el pecado. ¿A qué quiero llegar con esto? Cualquier consideración de la salvación que le quite, aunque sea un gramo, al peso del pecado y a la necesidad de satisfacción que exige la justicia y la santidad de Dios, es una visión distorsionada de nuestra salvación. Cuando simplemente nos enfocamos en la misericordia, la gracia y el amor de Dios y le quitamos el peso a nuestro pecado, no estamos entendiendo la salvación. Ahora volvamos a ver la profundidad y la altura desde otro punto de vista. Decíamos, la profundidad del pozo del pecado en donde estamos, la altura a la que está sentado y encumbrado nuestro Salvador en este momento. Entendamos ahora que ese Salvador, que antes de venir acá estuvo también sentado allí, se despojó de todo y bajó hasta los lugares más bajos de la tierra. Cargó nuestro pecado siendo inocente. Fue clavado en una cruz y se enfrentó a Dios, a la ira de Dios, bebió la copa de la ira hasta el fondo y la vació. Toda la ira que era para nosotros, Él la bebió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios encontró la única manera para sacarnos del pozo del pecado, del profundo pozo del pecado, sin quebrantar su justicia. Envió al único sacrificio posible para pagar por nuestros pecados. Qué amor tan grande, hacerse carne, humillarse para venir a cargar el pecado de la criatura y pagarlo por ella en la cruz. Con el único objetivo de ofrecer una vía de salida al pecado. Cualquier concepción de nuestra salvación que ignore, distorsione o minimice la misericordia, la gracia y el amor de Dios para con nosotros, para darle mayor peso al pecado y a la vergüenza, está distorsionando la salvación. Ambas cosas tienen que ser entendidas en el mismo nivel, tienen que tener el mismo énfasis en lo que entendemos de nuestra salvación. Es verdad, somos pecadores viles. Es verdad, necesitamos de Dios. No tenemos derecho a nada de lo que Dios nos ofrece, pero no podemos vivir la vida. Soy pecador. No podemos vivir la vida así. Tenemos que darle el justo peso a nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos sinceramente de nuestro pecado, porque aún siendo cristianos es posible que pequemos.
Pero no podemos vivir la vida llorando la vergüenza de nuestro pecado. ¿Por qué no podemos vivir la vida así? Porque hace 2000 años el Dios de la misericordia y de la gracia murió en una cruz. Así como nos arrepentimos y nos dolemos de nuestro pecado, también tenemos que gozarnos en la salvación de Dios. Soy pecador, sí, pero Cristo murió por mí. Y ojo, no es levantar la cruz como una licencia de corso. Cristo murió por mí, vamos a darle a todo el mundo con este mismo palo con el que lo mataron a él. Eso no significa eso. Significa saber la condición tan miserable en la que estábamos y la enormidad de la gracia y la misericordia de Dios. En ese gozo tenemos que vivir, hermano. En ese gozo tenemos que vivir. En el verso habla de la anchura y del largo. Ya lo vimos, ahorita lo acabamos de hablar. La anchura, mira, la salvación de Dios alcanza para todos los hombres, desde el primero que nació hasta el último que se muera. Es tan infinita que podemos duplicar ese número y todavía alcanza. Triplicarlo, cuadruplicarlo, centuplicarlo y todavía alcanza. Esto no quiere decir que Dios salva a todo el mundo por igual y sin discriminación. Dice la Biblia que para todo aquel que cree hay vida eterna. Pero si todos los hombres creyeran, alcanza y traigan más, que todavía cabe gente. Esa es la anchura de la salvación de nuestro Dios, que nuestro Dios proveyó. Y el largo lo podemos medir también por el tiempo, que es otra dimensión que abarca la salvación de Dios. ¿Para cuántos creyentes alcanza? ¿Para cuánto tiempo alcanza esta salvación? Bueno, pues desde el mismo momento en que Cristo derramó su sangre hasta la eternidad. Hasta que Dios decida que cierra el periodo de la gracia y va a la iglesia a la eternidad. Es decir, para todos los que crean en todos los tiempos, bajo cualquier circunstancia. Cualquier comprensión de la salvación que tengamos hoy y no tome en cuenta estas dimensiones en su justo peso, está equivocada. La justicia y la santidad no están ni por encima ni aparte de la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Eso, entender eso a plenitud y vivir eso a plenitud, es comprender el amor de Cristo, conocer el amor de Cristo. Yo le aseguro que ninguno de nosotros de manera individual lo va a entender por completo. Cada uno de nosotros ha visto la obra de Dios de manera diferente. En cada uno de nosotros Dios obra de maneras distintas. Pero es por eso que la construcción de la iglesia, la edificación de la iglesia es una obra aún más hermosa. Porque lo que yo no puedo ver por mí mismo, yo lo veo en mi hermano. Lo que mi hermano no ve por sí mismo, él lo ve en mí. Y así podemos llegar a una comprensión cabal, a conocer realmente el amor de Cristo. Aunque nunca podamos llegar a decir que lo conocemos por completo, porque excede todo conocimiento. Y hermanos, esa es la forma en la que es posible que la plenitud de Dios sea derramada en cada uno de nosotros. Conociendo, entendiendo de forma íntima y personal su salvación, lo que Él hizo por nosotros, lo que está haciendo por medio de su iglesia. Ahora usted me dirá, ¿con qué me como eso en la vida práctica? Hermano, si eso no impregna cada parte de su vida, entonces necesita trabajar en una relación más cercana con Jesucristo. ¿Por qué se lo digo? Cuando alguien viene a la comprensión de lo que es la salvación de Dios para cada uno de nosotros, la vida cambia inmediatamente, hermano. Las cosas más insignificantes se vuelven importantísimas. Y yo no solamente estoy hablando de un tema espiritual y del pecado que cometí, me robé un clip en la oficina, no solamente estoy hablando de eso. Esto es pecado y hay que confesarlo y hay que devolver el clip y todo eso, eso está bien. Pero no nos centremos en eso. La semana pasada el pastor ponía un ejemplo que yo quiero volver a traer hoy. No tengo un papel, regálame un papelito, pastor.
papelito cualquiera, que pueda echar en el piso sin problema. Aquí está este papelito aquí. Esta iglesia tiene 19 años y yo soy un creyente de 19 años en esta iglesia. Y yo vengo y veo el papelito y le paso por un lado. Y viene otro creyente que tiene 15 años en la iglesia, ve el papelito y le pasa por un lado. Y viene Reinaldo, el copastor, que tiene 4 o 5 años aquí en la iglesia y le pasa por un lado. Hermano, ¿sabe una cosa? Este templo, esas sillas, ese papelito en el piso, se construyó por la gracia de Dios. Ese piso que usted ve ahí todo roto, todo rajado, se construyó por la gracia de Dios. Se recibió este lugar por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros fue llamado a la membresía y al servicio y quizá al ministerio en esta iglesia por la gracia de Dios. Y todo lo que está dentro de estas 4 paredes es parte de la gracia de Dios para con nosotros. Y dice Santiago que a todo aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, le es pecado. Con eso se come todo esto que les estoy diciendo. ¿Con qué más se come? Quizá yo me levanté hoy pensando, no sé, quizá en, qué bueno va a estar el servicio el día de hoy, y vengo para acá, y de repente, esto lo estoy diciendo como una experiencia muy personal mía, llego acá y no veo las cosas tal cual como yo las quisiera ver. Y eso es muy posible en un país como el que estamos. Entonces yo, Reinaldo Aru, me enciendo en ira. Tomándome una atribución que no es mía, es del Señor. En lugar de arrodillarme a orar y pedirle al Señor que en medio de esta circunstancia, en lugar de quejarme de lo que está pasando, haga su obra. También se expresa, hermanos, cuando teniendo un don o un talento no lo ejercemos, no lo usamos. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también está cuando sabiendo que la misión de la iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio, identificando talentos y dones en las personas, no los dejamos usarlos. ¿Con qué más se come esto? Cada vez que tenemos un problema en la iglesia con algún hermano, y en lugar de tratarlo directamente con el hermano, murmuramos a sus espaldas. También lo perdemos cada vez que nuestra vergüenza y nuestro temor al juicio de Dios vence a nuestra seguridad en la salvación por su misericordia y por su gracia. Cualquiera de estas cosas, hermanos, nos impide vivir en la plenitud que Dios nos dio. Cualquiera de estas cosas destruye, no digamos destruye, porque la iglesia de Dios no la destruye nada, pero frena, ralentiza, dificulta el crecimiento de la iglesia. Hermano Goyo, usted es albañil, usted sabe, ha trabajado con esos temas de albañilería, Zamora también. ¿Qué pasa cuando se edifica una pared donde tenemos muchos bloques que están, o un bloque de esos está podrido? Podrido, más allá de en algún momento se va a romper. Ahora, si muchos de esos bloques están podridos, ¿qué pasa? Todas las ilustraciones no son perfectas, y quizá no es lo mismo en la iglesia de Dios, pero fíjense lo que dice, se cae la pared, hay que empezarla de nuevo. Bueno, de la misma manera, el Señor empieza a romper esas piedras y a sacarlas de donde están, y quizá tenga que derribarla completa para volverla a edificar.
¿Cuántos de nosotros, hermanos que venimos aquí a escuchar mensajes, a alabar, estamos siendo bloques podridos? ¿Cuántos de nosotros en medio del liderazgo, me pongo yo primero, estamos siendo bloques podridos en la pared de Dios? ¿Cuántas veces no he pensado yo, quién lo podrá hacer como lo hago yo? ¿Quién? Y no nos damos cuenta que el trabajo no es nuestro, el trabajo es del Señor. Necesitamos permitirle al Espíritu de Dios hacerlo en nuestras vidas personales, en el ministerio de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en todas las cosas que nos ha dado Dios por su misericordia y por su gracia. Detengámonos a pensar todas esas cosas que podemos hacer y no hacemos. Detengámonos a pensar todas esas cosas que no debemos hacer y hacemos. Y veamos si en realidad no estaremos siendo más bien un bloque podrido en medio de la pared o una piedra de tropiezo para la edificación del templo de Dios. La predicación hoy inicia la serie Una oración por mi iglesia, y mi oración el día de hoy, y que quiero que sea su oración de todos nosotros, es que seamos fortalecidos con poder en el Espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y seamos capaces de comprender cuál sea la anchura, el largo, la profundidad, la altura, y seamos capaces de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y que seamos llenos de toda su plenitud. Quizá hoy aquí hay algún hermano o alguna persona cuyo corazón ha sido tocado por este mensaje. Sepa que en esa oración está usted incluido. Si hay alguien acá que desea esa plenitud, que no conoce del Señor, pero desea estar dentro de su pueblo para recibir estos dones, para recibir estos regalos, para vivir en la plenitud de Dios, solamente tiene un paso que dar. Lo decía cuando describí la salvación de nuestro Dios. Estamos en el pozo del pecado, necesitamos ser sacados del pozo del pecado. Y solamente Cristo puede hacerlo. Confiesa tu condición, confiesa tu pecado delante del Señor. Él puede perdonarte, Él puede salvarte. Si estamos hoy acá en nuestra iglesia y quizá hoy hemos escuchado de alguna manera este mensaje y nos hemos dado cuenta que de alguna forma no estamos viviendo ni dejando que seamos llenados por la plenitud de Dios, esta oración es por cada uno de nosotros. Esta oración es para que, no es para acusar, no es para juzgar, es para que todos vayamos adelante. Dejemos las cosas que ya Cristo dejó en el pasado y vayamos adelante. Yo oro porque nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Central de Pumares, sea llena de toda la plenitud de Dios. Yo oro porque cada uno de nosotros deje paso al poder de Dios en la obra que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esa es mi oración por la iglesia. Vamos a orar.